En una época antes del Internet, una tarde de los 90, estaba pasando el tiempo curioseando en la enciclopedia digital Encarta. Picándole aquí y allá, en el índice, en una de esas me salió una turbina de avión. Le di clic y había una animación de una turbina donde se explicaba cómo el aire entra por el frente, es comprimido, explota al mezclarse con combustible y se expulsa por la parte de atrás. Esto genera el empuje que hace que los aviones vuelen. Es como cuando sueltas un globo inflado sin amarrar la salida del aire. Pensé que con el desarrollo de la tecnología era una gran idea para el futuro. En aquel entonces, pasaba muchas de mis tardes viendo imágenes y leyendo un poco en el Encarta. Siempre he sido malo para leer y por eso me gustaba más ver imágenes. Leer se me complica bastante. No tengo un diagnóstico de un profesional. Sin embargo, la dificultad, al parecer, es por la dislexia que tengo. Hasta ahora que hay audiolibros y tipos de letras especiales para la dislexia, es que he podido escuchar y leer libros. Hay quienes dicen que los que leen más tienen mejor comprensión lectora, pero tal vez los que tienen mejor comprensión lectora leen más. Últimamente trato de aplicar la hegeliana a todo. El Encarta, que era una copia pirata, lo veía en la primera computadora que se compró en casa, una A286, con un monitor enorme del tamaño de un microondas, pero un poco más alto. La computadora estaba sobre un escritorio de lámina color gris, de cajones siempre atorados, con una cubierta de placa color café. Me sentaba en una silla de oficina vieja forrada con pedazo de cuero grueso de res. Pasaron los años y cómo me gustaba desarmar, arreglar y armar cosas, y las matemáticas y física me eran fáciles en la escuela. Mi padre me recomendó estudiar una ingeniería. Estudié ingeniería mecánica porque quería saber cómo es que funcionan las máquinas y son algo que puedes ver con los ojos. La electrónica y el software son cosas que no puedes ver con los ojos. Cuando estaba estudiando ingeniería, recuerdo haber visto en alguna materia turbinas de generación de energía. Seguramente recordé la turbina de la enciclopedia y seguí pensando que en algún momento se utilizarían para hacer volar aviones. Tiempo después me di cuenta de que yo no quería saber cómo funcionan las máquinas. Quería saber cómo funciona todo: la sociedad, la economía, el cuerpo y la mente humana, las novias, etc. En el último semestre de ingeniería, un compañero que estaba estudiando una maestría me mostró una impresión de una imagen generada por computadora donde se podía ver a colores en qué partes podría fallar una pieza mecánica. El objeto de la imagen era de una bola de las que usan las camionetas para remolcar cosas. En rojo se mostraba lo que iba a fallar primero y en azul lo que tenía menos probabilidad de falla. Era una escala de 8 colores que iba de rojo a azul. En ese momento pensé, eso es lo que quiero hacer. Muchos maestros y compañeros decían que en el país no existía ese tipo de trabajos. Sin embargo, yo había quedado cautivado y busqué una maestría donde se hicieran ese tipo de imágenes. Había crecido y estudiado la universidad en una ciudad de provincia donde no había maestrías en mecánica. Mis opciones eran Ciudad de México, Monterrey o Guanajuato. Mi prioridad fue primero conocer las escuelas de Guanajuato por cercanía y mejor clima, después Monterrey, que no me gustaba por el clima, y al final la Ciudad de México, que era mi última opción por las complicaciones de adaptarse a la gran ciudad. Cuando visité la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Guanajuato, recuerdo haber llegado a un aula llena de computadoras. Todas tenían monitores blancos, enormes y modernos. Había una en especial que destacaba sobre las demás. Su monitor era el más grande y estaba en el centro del aula. Un estudiante me comentó que esa computadora era la que se utilizaba para hacer los análisis de esfuerzos más grandes y complejos. La imagen que había visto yo de 8 colores en mi universidad era eso, un análisis de esfuerzos. Decidí que pasaría los próximos 2 años de mi vida en ese lugar. Ingresé a la maestría en Guanajuato, donde aprendí diseño mecánico y análisis de esfuerzos. Pensaba que lo que aprendería en diseño sería tener ideas de máquinas innovadoras y sofisticadas, pero no. Lo que significa diseño es aprender a hacer los dibujos para la fabricación. Es aprender el lenguaje que hablan los fabricantes para poder comunicar lo que se va a fabricar. Al final de cuentas, ser ingeniero no es ser ingenioso. En inglés la palabra para ingeniería es engineering, que viene de engine
o sea, máquina. Por lo tanto, tal vez la palabra más indicada sería maquinaria en vez de ingeniería. Después de varios años trabajando como ingeniero, mi definición de ingeniero es alguien que trabaja para una empresa que utiliza la tecnología para que esa empresa gane dinero. Si no hay dinero, no es ingeniería. Recuerdo que llevé 1 o 2 materias donde se hacían análisis de esfuerzos, aprendí un poco de cómo se hacían esas imágenes que yo había visto en mi universidad. Cuando estaba terminando mis materias de maestría, apareció en la puerta del centro de cómputo una hoja color rojo donde se decía que se solicitaban ingenieros con experiencia en análisis estructurales. Pregunté a un compañero que qué era eso. Me dijo, eso es lo que tú sabes hacer. Mandé mi currículum y fui seleccionado para una entrevista en inglés. En aquel tiempo yo no hablaba casi nada de inglés, así que la entrevista se hizo con un traductor. En la entrevista, un ingeniero de Estados Unidos me enseñó una imagen de una turbina de avión y me preguntó que si sabía qué era. Como no era parecida a lo que yo había visto en Encarta, le dije que no sabía. La imagen que me estaban mostrando era un dibujo de ingeniería, no una imagen para enciclopedia. El ingeniero procedió a explicarme qué era una turbina de avión y cómo funcionaba. Me preguntó que qué sabía de máquinas. Le dije que alguna vez había reparado un motor de una camioneta. Eso le llamó la atención y al final me hicieron una oferta de empleo que por supuesto acepté. Estuve 3 meses en entrenamiento en Estados Unidos para aprender a hacer los análisis estructurales. Aprendí que el análisis de esfuerzos es parte de los análisis estructurales, que también incluyen análisis de vibraciones y rigidez. En la maestría yo le tenía miedo a las vibraciones. Había evitado esa materia porque era opcional y no tenía idea qué era la rigidez, un concepto básico para entender los resultados de un análisis estructural. Aprendí también que las turbinas de avión tenían más de 50 años siendo utilizadas en la industria de la aviación y el trabajo era hacer análisis estructurales de piezas de turbinas de avión. El trabajo del futuro.